Oli. La mayoría de las personas cree que el poder pertenece al más inteligente, al más talentoso o al más carismático. Se equivocan. El poder, el verdadero poder, casi siempre pertenece al que no se detiene. Hoy vamos a hablar de una idea que parece simple, casi inocente, pero que esconde una fuerza implacable. La constancia como arma estratégica, no como motivación barata, no como disciplina de gimnasio, sino como herramienta fría, calculada, silenciosa. Una herramienta que Nicolás Maquiavelo entendía mejor que la mayoría de sus contemporáneos. Si este tipo de análisis profundo sobre poder, mente y naturaleza humana te interesa, suscríbete y deja tu like. Aquí no hablamos de fantasías, hablamos de cómo funciona realmente el juego. La constancia no es romántica, no inspira películas, no genera aplausos inmediatos. Es repetitiva, es casi aburrida. Y precisamente por eso es tan peligrosa. En El Príncipe, Maquiavelo no usa la palabra constancia como lema motivacional, pero su pensamiento está impregnado de una idea central. El poder no se mantiene con impulsos, se sostiene con continuidad estratégica. El gobernante que actúa solo cuando siente pasión está perdido. El que actúa con regularidad, incluso cuando nadie lo observa, construye una estructura que otros no pueden derribar. La mente humana está programada para buscar intensidad, no persistencia. Nuestro sistema dopaminérgico responde a recompensas rápidas. Queremos resultados visibles. Queremos reconocimiento inmediato. Pero la constancia trabaja en otro nivel. Opera en silencio, en el territorio donde casi nadie quiere permanecer. La repetición diaria sin gloria. Y aquí es donde comienza la ventaja estratégica. Imagina a dos individuos, uno brillante, carismático, lleno de ideas, el otro metódico, constante, casi obsesivo con su progreso. El primero impacta, el segundo avanza. Con el tiempo, el impacto se diluye, el avance no. La constancia erosiona resistencias como el agua erosiona la piedra. No necesita fuerza explosiva, necesita tiempo. Y el tiempo, cuando se convierte en aliado, transforma pequeñas acciones en estructuras inevitables. Maquiavelo observaba los estados, las guerras, las traiciones. Veía cómo los gobernantes caían no por falta de talento, sino por falta de continuidad. Un líder podía conquistar una ciudad en un arrebato de audacia, pero si no consolidaba su poder día tras día, decisión tras decisión, la ciudad lo expulsaba con la misma rapidez. Y eso no es solo política del siglo XVI, es psicología humana pura. Las personas respetan lo que perciben como estable, confían en lo que permanece, se alinean con quien no fluctúa emocionalmente cada semana. La constancia envía un mensaje silencioso al entorno. Estoy aquí. No me muevo, no cedo. Y ese mensaje repetido en el tiempo moldea la percepción social. En sociología sabemos que la percepción sostenida construye reputación. No es un acto heroico el que define tu posición en un grupo. Es la repetición de conductas predecibles. La previsibilidad genera seguridad, y la seguridad genera poder. Pero aquí está el giro oscuro. La constancia no solo construye reputación externa, reconfigura tu identidad interna. Cada vez que actúas, incluso cuando no tienes ganas, y estás enviando una señal a tu cerebro. Mi palabra tiene más peso que mi estado emocional. Con el tiempo, esa señal fortalece redes neuronales asociadas al autocontrol y la planificación a largo plazo. No es misticismo, es neuroplasticidad. La mayoría de las personas negocia consigo misma. Hoy no. Mañana empiezo. Cuando me sienta mejor. Esa negociación constante fragmenta la identidad. Y una identidad fragmentada jamás puede sostener poder real. Maquiavelo entendía algo brutalmente simple. La fortuna favorece a quien está preparado cuando la oportunidad aparece. Pero la preparación no es un acto aislado. Es una práctica constante. El gobernante prudente no espera el caos para organizar su ejército.
lo entrena antes, todos los días. Eso es lo que convierte la constancia en un arma. No es agresiva, no es visible, no hace ruido. Pero cuando llega el momento crítico, cuando otros dudan, cuando otros improvisan, el constante ya está listo. Y en el juego del poder, estar listo antes que los demás es una ventaja devastadora. Hay algo que casi nadie quiere admitir. La constancia es una forma de superioridad silenciosa. No necesita anunciarse, no necesita validación. Se limita a acumular ventaja. En la obra de Maquiavelo aparece un concepto clave: la tensión entre la fortuna y la virtud. La fortuna representa el azar, el caos, lo impredecible. La virtud, en su sentido original, no es moralidad, es capacidad. Es la habilidad de adaptarse, de resistir, de imponerse cuando las circunstancias cambian. La mayoría vive a merced de la fortuna, reacciona, se adapta tarde, se mueve cuando ya no tiene opción. El constante, en cambio, entrena su virtud todos los días. ¿Y imaginas ver a un estratega que estudia 1 hora diaria mientras otros lo hacen solo cuando sienten inspiración? Durante semanas no parece haber diferencia. Durante meses la distancia es leve. Durante años el resultado es irreversible. La constancia convierte pequeñas acciones en asimetrías imposibles de compensar. Desde la psicología conductual sabemos que los hábitos repetidos reducen el gasto energético del cerebro. Lo que al principio exige fuerza de voluntad, después se automatiza. Y lo automatizado libera recursos mentales para pensar mejor, planear mejor, decidir con más frialdad. Aquí aparece una ventaja que pocos detectan. Quien es constante no solo avanza, también se fatiga menos emocionalmente. No vive en ciclos de euforia y abandono. No depende de estados de ánimo. Se mueve por sistema. Y el sistema siempre vence al impulso. Y en términos sociales, la constancia proyecta algo que las personas interpretan como estabilidad de carácter. Incluso si no lo dicen, lo sienten. El individuo que mantiene el mismo nivel de enfoque semana tras semana transmite una señal inconsciente de dominio interno. Dominio interno. Esa es la raíz del poder, porque el poder externo es inestable si no está respaldado por autocontrol. Puedes influir en otros durante un tiempo, puedes impresionar, puedes intimidar, pero si no eres capaz de sostener tus propias decisiones, tarde o temprano tu estructura se agrieta. Maquiavelo observó cómo líderes audaces caían por su propia inconsistencia. Eran brillantes en la conquista, pero erráticos en la consolidación. Cambiaban alianzas impulsivamente, prometían sin cálculo, actuaban por orgullo, y la falta de constancia estratégica los hacía vulnerables. El constante hunde, en cambio, construye algo mucho más difícil de destruir: previsibilidad calculada. No se trata de ser rígido, se trata de mantener dirección. En neurociencia, el lóbulo prefrontal, responsable de la planificación y el control de impulsos, se fortalece con la práctica deliberada de decisiones sostenidas en el tiempo. Cada acto de constancia es un entrenamiento invisible. No solo estás ejecutando una acción, estás moldeando el órgano que decide tu destino. La mayoría subestima esto porque busca resultados visibles, quiere cambios rápidos, quiere señales externas, pero la constancia opera en la arquitectura interna. Reorganiza prioridades, elimina excusas, reduce la fricción entre intención y acción, y cuando esa fricción desaparece, y tu comportamiento se vuelve coherente. La coherencia es peligrosa. Un individuo coherente es difícil de manipular, porque no reacciona de forma impredecible ante estímulos emocionales. No se deja arrastrar por halagos ni provocaciones. Mantiene su línea. Eso, en términos estratégicos, es una muralla. Piensa en alguien que decide mejorar su posición profesional. El impulsivo trabaja intensamente 2 semanas y luego se dispersa. El constante dedica 1 hora diaria a aprender, a conectar, a perfeccionar habilidades. No necesita exhibirlo, no necesita hablar de ello.
Un año después, el impulsivo sigue soñando. El constante ya se movió, no por talento extraordinario, no por suerte, por acumulación. La acumulación es el mecanismo oculto del poder, así como el interés compuesto transforma pequeñas inversiones en grandes capitales, y la constancia transforma pequeños esfuerzos en autoridad. Y cuando esa autoridad se vuelve evidente, otros la perciben como algo natural, casi inevitable. Pero no es natural, es diseñada. Maquiavelo no admiraba la debilidad disfrazada de bondad, admiraba la eficacia. Y la eficacia rara vez es explosiva, es sostenida, es repetida, es fría. Hay una dimensión aún más profunda en esto. La constancia redefine tu relación con el tiempo. La mayoría vive atrapada en el presente inmediato. Reacciona a urgencias, a emociones momentáneas, a validaciones sociales. El constante piensa en escalas largas, meses, años, décadas. Cuando operas en horizontes largos, los pequeños fracasos pierden poder, las críticas pierden peso, las distracciones se vuelven irrelevantes, porque sabes algo que otros ignoran, mientras ellos se dispersan, y tú sigues acumulando. Y en el juego del poder, quien acumula en silencio termina dictando las reglas. Existe una dimensión todavía más incómoda de la constancia. Revela quién eres cuando nadie te observa. Cualquiera puede actuar con determinación bajo presión social. Cualquiera puede mostrar disciplina cuando hay cámaras, aplausos o miedo al juicio. Pero la constancia real ocurre en la invisibilidad, en ese espacio donde no hay recompensa inmediata, donde nadie valida tu esfuerzo, donde la tentación de abandonar es más fuerte que la obligación de continuar. Ahí es donde se separan los perfiles psicológicos. La psicología de la autodeterminación explica que existen motivaciones externas y muy internas. Las externas dependen de reconocimiento, estatus, aprobación. Las internas dependen de identidad. El constante no actúa porque lo miran, ni actúa porque ha decidido quién es, y esa decisión repetida se convierte en carácter. Maquiavelo comprendía que la percepción pública era crucial, pero también sabía que la estructura interna del gobernante era lo que sostenía esa percepción. Un príncipe podía proyectar firmeza ante el pueblo, pero si en privado era inestable, sus decisiones tarde o temprano revelarían la grieta. La constancia elimina esa grieta. Cuando tu conducta diaria está alineada con una dirección clara, tu mente deja de dividirse. No hay lucha constante entre lo que dices que harás y lo que realmente haces. Esa alineación genera algo extremadamente poderoso. Integridad estratégica, no integridad moral ingenua. Integridad como coherencia interna. Y la coherencia interna produce calma. Observe a alguien verdaderamente constante. No se precipita. No reacciona con dramatismo. No necesita demostrar nada. Su seguridad no es ruidosa. Es estructural. Esa estructura impacta mínima a los demás a nivel inconsciente. En dinámicas sociales, las personas tienden a seguir a quien muestra estabilidad emocional prolongada. No porque lo analicen racionalmente, sino porque el cerebro humano busca referencias firmes en entornos inciertos. La constancia convierte tu comportamiento en un punto fijo en medio del caos, y en tiempos de caos, el punto fijo gobierna. Hay un fenómeno interesante en sociología. Cuando un individuo mantiene una conducta firme y consistente frente a presiones grupales, aumenta su influencia con el tiempo. Al principio puede ser cuestionado, después respetado, finalmente tomado como referencia, no porque haya gritado más fuerte, sino porque nunca cambió su dirección. La mayoría abandona estrategias justo antes de que comiencen a dar resultados. Se mueven por frustración, por comparación, por impaciencia. El constante entiende algo que los demás ignoran. El proceso tiene una fase invisible donde nada parece estar ocurriendo. Pero está ocurriendo, como las raíces de un árbol que crecen bajo tierra antes de que el tronco sea visible. Durante meses no hay evidencia externa de crecimiento.
Sin embargo, la estructura se fortalece. Cuando finalmente emerge parece súbito, parece talento, parece suerte. No lo es. Es acumulación silenciosa. Maquiavelo hablaba de la necesidad de adaptarse a los tiempos sin perder firmeza en el propósito. Eso implica algo sofisticado: constancia en la dirección, flexibilidad en la ejecución. La mente débil confunde constancia con rigidez. Ni se aferras a métodos aunque ya no funcionen. La mente estratégica mantiene el objetivo intacto, pero ajusta las tácticas. Esa combinación crea resiliencia real. Desde la neurociencia, la repetición dirigida fortalece circuitos asociados al autocontrol y debilita la dominancia de respuestas impulsivas. Cada vez que eliges continuar en lugar de abandonar, estás entrenando tu cerebro para tolerar incomodidad. Y quien tolera incomodidad tiene ventaja sobre quien huye de ella. La incomodidad es el filtro natural del poder. La mayoría evita lo que duele. El constante lo integra. No porque disfrute el sufrimiento, sino porque entiende que la fricción es el precio de la construcción. Hay una microhistoria que ilustra esto. Dos personas comienzan un proyecto el mismo día, ambas motivadas, ambas convencidas de que cambiarán su situación. Muy al tercer mes, una ya está buscando otra idea más emocionante. La otra sigue, ajusta detalles, aprende de errores, reduce expectativas inmediatas y aumenta disciplina diaria. Al año, la diferencia no es solo externa, es psicológica. Una ha fortalecido su identidad, la otra ha reforzado el hábito de abandonar. Y los hábitos al final son destino en piloto automático. La constancia no es simplemente hacer lo mismo todos los días. Es mantener el compromiso cuando el entusiasmo desaparece. Es actuar cuando la emoción no acompaña. Es continuar cuando la recompensa no es visible. Esa capacidad transforma a la persona común en alguien estratégicamente superior, no por intensidad, por permanencia. Cuando entiendes esto, dejas de buscar atajos, dejas de obsesionarte con movimientos espectaculares, empiezas a valorar la repetición precisa y la mejora mínima diaria, la estabilidad prolongada. Y en ese punto, algo cambia. Ya no compites desde la urgencia, compites desde la inevitabilidad. Hay una última verdad que incomoda. La constancia no solo te da ventaja sobre los demás, te coloca por encima de tus versiones pasadas. Y esa es la batalla más real. Muchos hablan de conquistar mercados, posiciones, influencia, pero casi nadie habla de conquistar la propia inestabilidad. De dominar esa voz interna que negocia, que pospone, que racionaliza la mediocridad. La verdadera estrategia comienza ahí. Nicolás Maquiavelo entendía que el poder no es un evento, es una estructura. Y toda estructura requiere mantenimiento constante. Un estado que descuida su disciplina interna se corrompe. Una mente que descuida su disciplina personal se fragmenta. La constancia es el antídoto contra la fragmentación. Cuando decides actuar todos los días en dirección a un objetivo, aunque sea en pequeñas dosis, estás enviando un mensaje brutalmente claro a tu entorno y a ti mismo. No soy un impulso, soy una dirección. Y una dirección sostenida termina moldeando la realidad. Observa cualquier figura que haya acumulado influencia real en política, negocios, arte o ciencia. Detrás de cada aparente golpe maestro hubo años de repetición invisible. La narrativa pública celebra el momento culminante. La historia silenciosa está hecha de constancia. La mayoría quiere el momento. Muy pocos aceptan el proceso. Y ahí está la ventaja estratégica. Porque mientras otros buscan intensidad emocional, tú puedes construir estabilidad estructural. Mientras otros cambian de rumbo por impaciencia, y tú puedes profundizar. Mientras otros reaccionan al ruido externo, tú puedes fortalecer tu sistema interno. Eso es poder, no el que se exhibe, el que se sostiene. Cuando operas desde la constancia, el tiempo deja de ser tu enemigo, se convierte en tu cómplice. Cada día suma, cada repetición afila,
Cada decisión coherente consolida tu identidad y llega un punto en que la diferencia ya no es negociable, no porque hayas hecho algo espectacular, sino porque nunca te detuviste. Esa es la lección estratégica. No necesitas ser el más brillante de la sala. No necesitas hablar más fuerte. No necesitas impresionar constantemente. Necesitas algo mucho más incómodo y mucho más efectivo. Persistir cuando nadie aplaude. Porque el mundo subestima lo que no hace ruido. Y el estratega inteligente utiliza esa subestimación como cobertura. Y ahora entiende esto con claridad. Si integras la constancia como principio, no solo mejoras tus resultados, te vuelves predecible para ti mismo, confiable para tu propio criterio, inquebrantable frente a distracciones. Y cuando eso ocurre, tu presencia cambia. Se vuelve más firme, más serena, más peligrosa en el mejor sentido de la palabra, difícil de mover. Si este análisis te hizo ver el poder desde una perspectiva más profunda, suscríbete al canal y deja tu like. Aquí no enseñamos atajos emocionales, enseñamos estructuras mentales.